a la fraternidad del Carmelo Seglar de Cádiz, que en la palabra del Señor de cada domingo encuentra un motivo para su misión. La semana 24 del año litúrgico, del año cristiano, tiene en este año de San Lucas una particular importancia, puesto que el tema central lo expone el capítulo 15 de su Evangelio, lo que conocemos como las parábolas de la misericordia. Los textos del Antiguo y del Nuevo Testamento que le acompañan completan el perfil que se nos ofrece. La misericordia es uno de los atributos de Dios. Él es misericordioso de generación en generación. Pero que contemplamos esa condición de Dios es algo más que un acierto de un sabio. Es lo que Él quiere que conozcamos de su ser, y como para expresarlo a la altura de nuestra capacidad se hace y comporta como un Padre, hace que por Jesús ya entendamos a Dios como el Padre que cada uno tiene, el Padre al que tiene como referencia para su vuelta si se aleja, si no quiere, si se hace otra imagen a su capricho, y entiende que lejos de Él no somos nada para nadie. Sabemos que la riqueza del Evangelio nos ofrece que tengamos 4 experiencias de Dios distintas y complementarias. De este modo, el cristiano percibe a Dios como lo vivió San Mateo, como lo vivió San Marcos, como lo experimentó San Juan, como lo explicó San Lucas. Para muchos de los que participan en el domingo, en la misa podrá ocurrir que las lecturas del Evangelio de allí sea un poco diferente al que tenga a mano en su libro, o incluso del que ahora vamos a comentar. Con las adaptaciones que permite la liturgia actual, hay textos con 2 formatos, uno breve, otro largo. Incluso en los libros a disposición de los fieles encontramos lectura acortada, lectura más larga. Es legítimo escoger o el más amplio o el más reducido, no solo por cuestión de tiempo, sino de atención, que es lo que le debemos prestar a la palabra. Un texto largo se expone a ser oído, pero no entendido, es decir, no atendido. Para este comentario, creo que es práctico, sin embargo, respetar nosotros el conjunto del capítulo 15 del Evangelio de San Lucas. Decimos generalmente que San Lucas es el evangelista de la misericordia, y así se le reconoce cuando después del domingo pasado uno se puede preguntar: ¿a dónde lleva y hasta dónde llega el camino que se hace al cargar con la cruz detrás de Jesús? Una segunda pregunta cabe aquí: ¿ser discípulo para qué? Para no hacerse un Dios a su medida, a su propio capricho, que es una de las tentaciones que no solo están en la primera lectura, sino en el corazón de cada uno de nosotros. Para tener la capacidad de levantarse cuando todo se viene abajo, para poder interceder en favor de un pueblo que se equivoca y que es muy difícil que reconozca que se ha equivocado. Para entender lo que San Pablo explica a Timoteo, que lo dice sin embargo a todos y a cada uno de nosotros: el Señor se fió de mí porque yo no sabía lo que hacía. Él me hizo capaz para que con mi ejemplo se compruebe la bondad de Dios. De este modo,
me encontrará cuando yo me pierda, como hace el buen pastor, que considera que uno solo, es tan importante como los 99, todas y cada una de aquellas ovejas que no se perdieron. Porque soy tan importante, yo solo, como las otras 9 monedas que se quedaron sin perderse. La importancia se deduce de la respuesta del Padre de las Misericordias ante la conducta de sus hijos. Porque yo soy uno de ellos, pues es mi Padre. Si es mi Padre, debo aprender lo que me enseña con su conducta. Espera a que vuelva, sale a mi encuentro, devuelve la dignidad que había perdido tirándolo todo por tierra y le viste un traje nuevo, le pone anillos en las manos, calza sus pies con las sandalias y hace celebrar un banquete en su honor para ponerlo a la altura de la dignidad que en el corazón de su Padre sigue teniendo. Por eso aquí hay una clara referencia a la llamada a la Eucaristía, banquete para quien desfallece y necesita recuperar fuerza para revivir quien estaba muerto lejos de su casa. Y ahí, quien se piensa que ya no merece nada y solo espera ser un jornalero, se encuentra que aunque lejos, era lo único que aquel padre tenía, y a quien la presencia del Hijo, que está siempre en casa, consuela y es su única riqueza. Todo lo tuyo es lo único mío, porque como es tuyo y tú estás conmigo, no te tengo más que a ti. Y de la misma manera que salió a esperar al que se marchó, salió a buscar al que no quería entrar, para confortarlo con el mismo cariño con el que cubrió de besos al que buscaba la puerta de servicio para poder volver. De esta forma, al banquete de la Eucaristía, es el Señor quien nos lleva, no nosotros los que vamos. Es Él quien nos convence cuando no queremos volver a entrar, porque estábamos muertos y hemos revivido, estábamos perdidos y Él nos encontró. Nos encontró aquel que buscó la oveja, aquel que buscó la moneda, porque Él es el misericordioso que con su actuación educa para ser misericordioso. Si esto no se vive, si esto no se cree, no se puede explicar para convencer a un mundo que, como enseña San Pablo, Él fue el primero que persiguió, como el mundo hoy persigue, hasta que se deje encontrar y cambiar. Somos nosotros quienes podemos con el testimonio ayudar a que cambie y el mundo encuentre. El cambio lo tenemos en la primera lectura, en la figura de Moisés. Intercediendo Moisés por su pueblo y por el buen nombre del Señor, cambió la situación. Es tan importante este tema que el Carmelo lo ha hecho suyo. Y así, San Juan de la Cruz, al comentar la canción 22 del Cántico Espiritual, sobre todo en la redacción que llamamos B, comenta la figura del buen pastor como aquel esposo que busca al alma, que se acerca a él y a veces se pierde. Teresa del Niño Jesús, Santa Teresita, y Teresa de Jesús de los Andes encuentran en estos rasgos de la misericordia la fuente de su magisterio. Y dice Teresa de los Andes, busca el buen pastor incluso
a aquellos que lo han abandonado, porque quiere que todos los se salven. Y es Teresa de Lisieux, la que dice, y así, como es justo, conoce nuestros males, conoce nuestros errores y los perdona como perdonó las debilidades del hijo pródigo. Por eso, ella es doctora de la ciencia del amor de Dios y este año se cumplen 25 de aquel atributo que ya llevaba cuando meditaba en el Carmelo de Lisieux las páginas de Jesús, su único maestro. Para la Santa Madre, en el capítulo 27 del Camino de Perfección, cuando explica la palabra Padre, de la que Jesús nos enseña cuando nos enseña el Padre Nuestro, nos dice que Jesús nos habla del Padre que se obliga a recibir al que se fue y a buscar a quien no quería entrar. Esta verdad, si no la vivimos los cristianos, nadie más tiene un motivo para vivirla. La misericordia que lleva a la mesa con el Padre de Jesús y nuestro Padre. Por eso me pareció que era bueno comentar las 3 parábolas, aunque el comentario de esta semana se hiciera un poco largo.